Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a otro video de música e historia. Hoy vamos a seguir hablando de los instrumentos musicales de la Edad Media, una mirada a su diversidad. La Edad Media fue un periodo de gran esplendor para la música. Mucha de la música de esta época se tocaba en instrumentos musicales que hoy no son muy comunes. Estos instrumentos eran muy variados y se venían utilizando ya desde el siglo IV. Uno de los instrumentos más comunes en la Edad Media era la lira, presente en prácticamente todos los estilos de música de este periodo histórico. Otros instrumentos también muy usados eran los de cuerda pulsada, como el laúd, la vihuela o la guitarra. Por su parte, los instrumentos de viento más utilizados eran la flauta, la gaita, la cornamusa o la zanfona. Pero la lista de instrumentos medievales no termina ahí. Los músicos de la Edad Media hacían uso de otros instrumentos de percusión, como los timbales, los tambores o las castañuelas. También se tocaban instrumentos de teclado como el órgano o el clavicémbalo. Y no podemos olvidarnos de los instrumentos curiosos como el arpa de boca o la serpiente. En resumen, la Edad Media fue una época de gran riqueza en lo que a música se refiere. Los instrumentos musicales de esta época son una muestra de la creatividad e ingenio de los músicos de la época. Es fascinante conocer la variedad y complejidad de los instrumentos que se utilizaban en tiempos medievales. ¿Cómo eran los instrumentos en la Edad Media? La música en la Edad Media era una parte fundamental de la vida cotidiana y se utilizaba en todo tipo de ceremonias y eventos. Los instrumentos musicales de la época eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día y solían ser mucho más simples. Uno de los instrumentos más populares era la lira, que era un instrumento de cuerda pulsada que se tocaba con una púa. También eran muy comunes las flautas de diferentes tamaños y formas, así como el tambor y otros instrumentos de percusión. Otros de los instrumentos más característicos de la época era el órgano, que tenía una gran importancia en la música religiosa. El órgano era un instrumento de teclado que producía sonidos a través de tubos de metal. En general, los instrumentos de la Edad Media eran muy limitados en cuanto a las notas que podían producir y a menudo tenían un sonido muy básico. Sin embargo, esto no impidió que se produjeran grandes piezas musicales que todavía hoy se interpretan y disfrutan en todo el mundo. La música medieval sigue siendo una parte importante de la cultura y la historia de la humanidad. ¿Cómo se le llama al instrumento musical más grande de la época de la Edad Media? La Edad Media es considerada una época de gran importancia en la historia de la música, ya que se desarrollaron numerosos instrumentos que fueron utilizados en diferentes géneros y ritmos. Entre los instrumentos más importantes y destacados se encuentra el órgano, el cual fue considerado el instrumento musical más grande y con mayor presencia en la época medieval. Este instrumento es de gran tamaño y cuenta con una gran cantidad de tubos y teclas que permiten generar una gran variedad de sonidos, lo que lo convierte en un elemento esencial para la música de la época. Además, el órgano era muy utilizado en ceremonias religiosas y en los teatros, lo que lo hizo muy popular en toda Europa y uno de los instrumentos musicales más importantes de la Edad Media. En la actualidad, el órgano sigue siendo utilizado en diferentes estilos de música,
aunque su importancia y popularidad ha disminuido en comparación con la época medieval. ¿Cómo era la guitarra en la Edad Media? La guitarra en la Edad Media no era como la que conocemos hoy en día, ya que las técnicas y materiales utilizados eran diferentes. La guitarra medieval era más pequeña que las actuales, con un cuerpo redondeado y una abertura en forma de C que servía para amplificar el sonido. Estaba hecha de madera con una tapa de pino o abeto y un mástil de nogal o caoba con trastes de hueso. Las cuerdas eran de tripa de animal como la de oveja o cabra. En la Edad Media la guitarra se usaba más como instrumento rítmico que melódico. Se usaba para acompañar danzas y cantos. Además, a menudo se tocaba con las uñas de la mano, lo que generaba un sonido diferente al que producen las púas actuales. A pesar de sus diferencias en términos de tamaño y materiales, la guitarra medieval sentó las bases para la guitarra moderna que conocemos hoy en día. ¿Qué instrumentos se utilizan en la Edad Antigua? La música en la Edad Antigua estuvo presente en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Los instrumentos que se utilizaron en esta época variaron según la cultura y la región, pero hay algunos que son comunes en todas ellas. Uno de los instrumentos más antiguos y emblemáticos de la Edad Antigua es la flauta de Pan. Este instrumento estaba hecho de caña o juncos y se utilizaba principalmente en la música religiosa y ceremonial. Otro instrumento muy popular era el tambor, el cual se utilizaba a menudo en la música militar, en las celebraciones y en los eventos deportivos. Entre los instrumentos de cuerda de la Edad Antigua se encuentran la lira, el arpa y el laúd. La lira, que era un instrumento de origen griego, se usaba a menudo en los bailes y la música teatral. El arpa, por otro lado, fue ampliamente utilizado en la música egipcia y se utilizó como acompañamiento para la poesía y la recitación. Por último, el laúd, de origen persa, se difundió por toda Europa y Oriente Medio y se utilizó en la música de corte y en la música popular. En resumen, los instrumentos musicales en la Edad Antigua eran variados y se utilizaban en diversos contextos. Flautas, tambores, liras, arpas y laúdes se convirtieron en algunos de los instrumentos más populares y emblemáticos de la época. Si les gustó el video, déjenle un buen like y si tienen alguna duda, pregunten todo en los comentarios. Gracias por haber visto el video.